Bienvenidos a su programa Séptimo Arte y Algo Más, un programa que busca propiciar un escenario de jóvenes para jóvenes, donde el cine se convierta en un instrumento de conocimiento y de transposición histórica de unas realidades que no pueden ser ocultas a la juventud. Por eso, desde estos micrófonos de Juventud Estéreo 104.7, Comunicación para la Vida, los invitan a recorrer la gran magia del cine. Obras maestras, las mejores bandas sonoras y mucho más. Aquí en Séptimo Arte y Algo Más. La historia del cine. Hoy, en la línea del tiempo, hablaremos de la historia del cine. Como espectáculo comenzó en París, sí en Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, también el lenguaje ha cambiado, el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollan distintos movimientos de cine y cinematografías nacionales e internacionales. Por un tiempo, el cine fue considerado como una atracción menor, incluso un número de feria, pero un puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue hecho por Georges Méliès, un ilusionista que en principio usó el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos, pero luego los desarrollaría en el cine, creando rudimentarios efectos especiales. Su obra más conocida fue El viaje a la luna en 1902. En esa época, los filmes eran de pocos minutos y metraje, trataban de temas más o menos simples y tanto por decorados como por vestuarios, eran de producción relativamente baratos. Además, la técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo surgieron casi en totalidad los géneros de la cinematografía, como por ejemplo ciencia ficción, históricas o de época. El género ausente fue por supuesto la comedia musical por el impasse del sonido, que debería esperar hasta la aparición del sonido sonoro. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría por el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basada en personajes o sagas. En Estados Unidos, el cine tuvo un éxito arrollador por una peculiar circunstancia social, al ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban el inglés. Tanto el teatro como la prensa o los libros les estaban vedados por la barrera idiomática, y así el cine mudo se transformó en una fuente muy importante de esparcimiento para ellos. Viendo las perspectivas de este negocio y basándose en su patente sobre el kinetoscopio, Thomas Alva Edison intentó tomar el control de los derechos sobre la explotación del cinematógrafo. El asunto no solo llegó a juicio de Edison contra los llamados productores independientes, sino que se libró incluso a tiro limpio. Como consecuencia, los productores independientes emigraron desde Nueva York a la costa este, donde Edison era fuerte, hacia el oeste, recientemente pacificado. En California existía un pequeño poblado llamado Hollywood, donde encontraron condiciones ideales para rodar. Días soleados casi todo el año, multitud de paisajes que pudieran servir como localizaciones y la cercanía con la frontera de México en caso de que debieran escapar de la justicia, y así nació la llamada Meca del cine, y Hollywood se transformó en el más importante centro cinematográfico del mundo. La mayor parte de los estudios fueron a Hollywood, por ejemplo Fox, Universal, Paramount, controlados por Daryl F. Zanuck, Samuel Bronston y Samuel Goldwyn. Miraban al cinematógrafo más como un negocio que como un arte. Lucharon entre sí sin tesón y a veces, para competir mejor, se fusionaron. Así nacieron 20th Century Fox, de la antigua Fox, y la Metro-Goldwyn-Mayer. Estos estudios buscaron controlar íntegramente la producción fílmica. Así, no solo financiaban las películas, sino que se controlaban a los medios de distribución a través de cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. También contrataron a diferentes actores y directores como si fueran meros empleados a sueldo, bajo contratos legítimos. Fue incluso común la práctica de prestarse directores
directores y actores entre sí. Fue como un pasando y pasando, sin que ni uno ni otros tuvieran nada que decir al respecto, amarrados porque estaban en sus contratos. Esto marcó la aparición del Star System, el sistema de estrellas, en el cual las estrellas de cine eran proporcionadas en serie igual que cualquier otro producto comercial. Como dato curioso, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford se rebelaron contra esto, pudiendo hacerlo con su gran éxito comercial, y la salida que encontraron fue solo crear un nuevo estudio para ellos solos. Así nace United Artists. Se habla así de la producción hollywoodense entre las décadas de 1910 y 1950, como de cine y de productor, donde contaba más el peso del productor que conseguía el financiamiento que el director encargado de plasmar una visión artística. Hoy en día tenemos, gracias a los precursores del cine, grandes películas que nos hacen soñar, llorar, reír y hasta encogernos del miedo. ¿Cuántas veces has ido al cine y has disfrutado de alguna buena película y has salido comentándola con tus amigos? Esa es la magia del cine. Porque el cine es la mejor opción para compartir. Los lenguajes cinematográficos del séptimo arte. ¿Qué se necesita para hacer una película? Simple, un equipo de trabajo. Las películas son escritas por el guionista, fotografiadas por el cinefotógrafo, dirigidas por el director. Un gran número de especialistas de distintas disciplinas se encargan de realizar la tarea específica que se les encomienda. Sin embargo, hay un puesto dentro de esta industria que se encarga de llevar en sus hombros cualquier película y asegurar que todos estos especialistas cumplan con su trabajo. Es una figura que maquina desde las sombras, pero que todos los involucrados conocen. Es el encargado de que la obra cinematográfica dé el salto del terreno de los sueños a la realidad. Esa persona es el productor. Es cierto, hay otros oficios que son más populares, como el del director o el cinefotógrafo, pero ninguno de ellos podría hacer nada sin la esencial ayuda del productor. Él es, quizás, la persona más importante dentro de la historia del cine. ¿Por qué? Para entender esto, se necesita saber primero qué es un productor. La figura del productor nace como consecuencia del aumento de trabajo al momento de realizar una película. Las películas comenzaron a ser más y más complejas conforme el cine evolucionaba, y mientras el director se concentraba en realizar la película, una persona tuvo que hacerse cargo de gestionar aquellas solicitudes y requerimientos que se necesitaban para lograrlo. Esa persona se convirtió en el productor, la figura a cargo de atender la demanda de recursos de una película. Su trabajo se convertiría en el centro de mando de todos los departamentos del cine, desde el director que pide realizar un dolly, el fotógrafo que pide un lente en específico, hasta el diseñador de producción que pide determinados materiales para lograr la estética del film. El productor se encarga de analizar todas las demandas y traducirlas en costos. Se encarga de gestionar los recursos de tal manera que estos alcancen a cubrir las necesidades de la película. Es quien emplea a la mayoría de los involucrados en una cinta, pues al ser la bifurcación de los recursos, le es necesario saber a dónde va cada cosa, y con ello, saber a quiénes se les delegan las responsabilidades. El productor es el gran capataz encargado de hacer que las películas existan. Sin embargo, existe el malentendido de que el productor es aquel que solo aporta dinero para hacer la película. También se cree que es el que consigue las cosas. Creer esto es reducir a nada la difícil tarea de producir. Un productor elabora la carpeta de producción, busca financiamiento, gestiona los permisos de filmación, elabora la estrategia de marketing de una película, es responsable legal de la misma, es quien trabaja con y para el filme mucho tiempo después de que todos terminaron su parte, mucho después inclusive que el director. Todo esto puede sonar bastante administrativo y hasta poco creativo. Lo cierto es que los productores no solo se dedican a administrar los recursos que una producción tendrá, también son quienes entienden a la perfección el concepto que el director tiene. El productor es un aliado creativo que entiende de montaje, de fotografía, de guión, sonido y no solo de la parte técnica. Es indispensable que un productor sepa las bases artísticas de cada oficio. Es quien carga la brújula en caso de que los realizadores pierdan el norte. Sin ellos, simplemente las películas no existirían, pues son los que gestan la película desde el inicio hasta el final. Si ellos son las madres, entonces las películas son sus hijos. Larga vida a los productores. El puesto de productor es uno de los más misteriosos y complicados de entender. Lograr crear una película de principio a fin es una empresa sumamente difícil.
Séptimo Arte y Algo Más te recomienda quédate en casa. Series y producciones de colección. Cadici International presenta Massinger. Ultraman va a llegar. Ultraman, emociones nos va a dar. En un millones de kilómetros de amor a través del cielo azul. Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman y los gemelos fantásticos Sun y Jaina con su mascota espacial Click. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Miradas y expresiones del séptimo arte. Les quiero hablar de las 10 películas que no se puede perder un profesor. Unidos para triunfar, inspirada en hechos reales, narra la historia de Ron Clark, un apasionado y voluntarioso profesor que abandona su pequeña ciudad natal para dar clase en uno de los centros más problemáticos de Harlem, el barrio negro por excelencia de Nueva York. Para abrirse camino, deberá usar los métodos poco convencionales, implantando reglas innovadoras en las aulas. Al frente de la clase, un niño afectado por una enfermedad que le provoca convulsiones y ruidos incontrolados, lucha contra la incomprensión de los que le rodean y sueña con convertirse en profesor. Ser y tener. Inspirado en el fenómeno francés de la clase única, Ser y tener muestra la vida de una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una cálida y serena mirada a la educación primaria en el corazón de la landa francesa. Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, se formarán en todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor de extraordinaria dedicación. Maestro de la autoridad tranquila, el profesor George López conduce a los alumnos hacia la adolescencia, mediando entre sus disputas y escuchando sus problemas. El Club de los Poetas Muertos. En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem, aprovechar el momento y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias a un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales. Mentes peligrosas. Una inexperta maestra es contratada como profesora de un grupo de chicos difíciles, cada uno de los cuales es un problema social en sí mismo. Pero, aunque la tarea es difícil y la rigidez de la dirección del centro no ayuda, la voluntariosa maestra intentará que los chicos lleguen a graduarse. Profesor Holland. Glenn Holland ve cómo su trabajo actual como músico en fiestas privadas no da para mucho mientras sueña con componer su gran obra.
Cuando se decide a cambiar de trabajo y se convierte en profesor de una destartalada escuela, descubre su verdadera vocación: enseñar a los jóvenes a entender la vida a través de la música. La sonrisa de Mona Lisa. En 1953, Katherine Watson se traslada desde California al campus de la prestigiosa y estricta Universidad de Wellesley en Nueva Inglaterra para enseñar la historia del arte. En plena posguerra, Watson espera que sus estudiantes, las mejores y las más brillantes del país, aprovechen las oportunidades que se les presentan para emanciparse. Sin embargo, poco después de su llegada, descubre que la prestigiosa institución está anclada en la tradición y el conformismo. Hoy empieza todo. Daniel Lefebvre es el director de la escuela infantil de un barrio marginal de un pueblo minero del norte de Francia, en el que el 30% de la población está en paro a causa de la crisis minera. Un día, la madre de una alumna llega borracha a la escuela, sufre un colapso y deja ahí a su bebé y a su hija de 5 años. El director solicita entonces la ayuda de los vecinos, pero lo único que conseguirá es que su labor docente sea cuestionada. Los chicos del coro. En 1948, Clement Matthew, profesor de música, desempleado, acepta un puesto como profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. El sistema represivo aplicado por el director conmociona a Matthew, enseñándoles música y canto coral a estos niños tan difíciles. Matthew transformará sus vidas cotidianas en una verdadera obra de arte. La clase. Se trata de un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo situado en un barrio marginal. Sus alumnos tienen entre 14 y 15 años, y no duden en enfrentarse a ellos en estimulantes batallas verbales. Pero el aprendizaje de la democracia puede implicar auténticos riesgos. Al comenzar el curso, los profesores, llenos de buenas intenciones, deseosos de dar la mejor educación a sus alumnos, se arman contra el desaliento, pero la abismal diferencia de cultura y de actitud chocan violentamente en las aulas, que no son más que microcosmos de la Francia contemporánea. Por muy divertidos que sean a veces los alumnos, sus comportamientos pueden cortar de raíz el entusiasmo de un profesor. La tremenda franqueza del maestro sorprende a sus alumnos, pero su estricto sentido de la ética se tambalea cuando los jóvenes empiezan a no aceptar sus métodos. Yo escucho Juventud. La película del séptimo arte. Me llamo Erin Gruwell. Las clases se dividen en distintas tribus. Yo paso de sentarme con ese. No puedo ir ahí atrás yo solo. Más te vale que no me hables a mí. Nos matamos unos a otros por la raza, el orgullo y el respeto. Luchamos por lo que es nuestro. Si los latinos no estuvieran aquí, o los camboyanos, o los negros, o los blancos, o quienes sean, todo sería mejor para vosotros. Oiga, deja de fingir que intenta comprender nuestra situación. ¿Por qué no me lo explicas? Estamos en guerra. Que hayáis perdido a un amigo por la violencia callejera. Pisad la raya los que hayáis perdido a más de un amigo. 3, 4 o más. En Long Beach, todo depende de qué pinta tengas. Todo depende del color. Si eres latino, o asiático, o negro, pueden acribillarte en cuanto sales a la calle. La banda sonora del séptimo arte.
fight through the maze of the madness. Struggle is my address where pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a boulder on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out, out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. That one day, I'ma look deeper than myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be. My dream is to be free. The world see me looking in the mirror. Images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we out of control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a Galia role. Red scrolls of stone slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age. Flip the page. Now my race became freedom. Right dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, letting love prevail. With a story to tell. My eyes see the glory and well, the world waiting for me to yell. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out, out, out. We gonna work it out, out, out. We gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out, out, out. One day we gonna work it out, out, out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. That one day, I'ma look deeper than myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be. My dream is to be free. Con la banda sonora y el tráiler de la película Escritores de la Libertad llegamos al final de nuestro programa Séptimo Arte y Algo Más, el programa que se emite todos los sábados en el horario de 11 a 11 y 30 de la mañana, dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Hoy felicitamos a todos los maestros y las maestras de Colombia. Hoy se celebra el Día Nacional del Maestro y por eso recomendamos a todos los maestros para que vean esta producción cinematográfica Los Escritores de la Libertad, una película espectacular con un tirón emocional y creada con inteligencia, realizada en el año 2007 en Estados Unidos, una duración de 123 minutos e interpretada por Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, Imelda Staunton, April Hernández, Jason Finn, Hunter Parris. Esta película se desarrolla en el año de 1984. Grewell es una joven profesora recién licenciada que empieza a dar clases de lengua en un instituto de Long Beach, California. Sus alumnos que viven en barrios marginales están marcados por la violencia de las bandas. Después de un mal comienzo descubre cómo ganarse su respeto y confianza y cómo ayudarles a cambiar. Les habla de Ana Frank y de otros adolescentes menos afortunados que ellos, que vivieron grandes tragedias y escribieron sobre ellas. Excelente producción cinematográfica para que todos en casa la puedan disfrutar. Esta película se puede descargar del aplicativo YouTube o de las plataformas de streaming. Una película para ver en este día tan importante. Esperamos que sigan disfrutando de la mejor programación de nuestra emisora comunitaria Juventud Estéreo. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amen la vida diciendo: no a las drogas ni a la violencia. No a las drogas ni a la violencia. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Con la radio comunitaria. Juventud Estéreo.
Juventud Estéreo.